el de Cuba, el país que durante más de medio siglo ha hecho valer su independencia, enfrentando políticamente a los Estados Unidos. Podemos estar de acuerdo o no con la Revolución Cubana y con su gobierno, pero al haber resistido 62 años sin sometimiento es toda una hazaña. Puede que mis palabras provoquen enojo en algunos o en muchos, pero como dice la canción de René Pérez Joglar, de Calle 13, yo siempre digo lo que pienso. En consecuencia, creo que por su lucha en defensa de la soberanía de su país, el pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad. Y esa isla debe ser considerada como la nueva Numancia por su ejemplo de resistencia. Y pienso que por esa misma razón debiera ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Pero también sostengo que ya es momento de una nueva convivencia entre todos los países de América, porque el modelo impuesto hace más de 2 siglos está agotado, no tiene futuro ni salida, ya no beneficia a nadie. Hay que hacer a un lado la disyuntiva de integrarnos a Estados Unidos o de oponernos en forma defensiva. Es tiempo de expresar y de explorar otra opción, la de dialogar con los gobernantes estadounidenses y convencerlos y persuadirlos de que una nueva relación entre los países de América es posible. Considero que en la actualidad hay condiciones inmejorables para alcanzar este propósito de respetarnos y caminar juntos sin que nadie se quede atrás. En este afán pueda que ayude nuestra experiencia de integración económica con respeto a nuestra soberanía. El concepto de cubano viene del nombre de nuestra isla, Cuba. Nunca pudo ser cambiado. Prevaleció por sobre el intento de darle otros nombres, otras atribuciones. Años de lucha y de sacrificio. Ninguna historia, ni española ni cubana, ha logrado hablar en toda su magnitud de lo que sufrió la familia, el niño, la mujer cubana, el campesino cubano. Peleábamos contra un ejército aguerrido y batallador que venía de vindicar sus querellas en la península, en las largas guerras carlistas. Y ahora, en Cuba, por decenas de miles, enfrentaban el levantamiento de los cubanos. Ya habían surgido entre nosotros guerrilleros temibles. Ante el temor de la toma inexorable de Bayamo, esperó con un puñado de hombres escogidos en un punto llamado Las Ventas de Casanova, un guerrero dominicano acostumbrado a combatir en la guerra de restauración de su propia patria y contra el invasor extranjero. De allí demostró que esa arma, usada hasta ahora para vindicaciones de honor o cortar caña, sería el arma más importante en la lucha. Todavía se conserva en un museo en la península una carabina cortada de un solo golpe por un machetazo fiero. Tal fue el combate que duró segundos, que duró momentos, pero que permitió dar cuenta al enemigo de que había nacido un adversario hijo de su sangre, que sería capaz de luchar por su libertad y de alcanzarla. Bayamo fue incendiada
como una nueva Numancia, y eso les anunció el futuro y el destino. Estoy autorizado a manifestarle que no estamos de acuerdo con lo pactado en el Sajón. Ese documento no contempla la abolición de la esclavitud ni la independencia, los dos puntos más importantes del programa revolucionario. Y por el que hemos luchado durante 10 años. Pero es que ustedes no conocen las bases del convenio del Zanjón. Precisamente, porque las conocemos, es que no estamos de acuerdo con ellas. Acabe usted de darme las bases, hombre. Guarde usted ese documento. No queremos saber nada de él. Entonces, no nos entendemos. No nos entendemos. No. No nos entendemos. Sufre su mayor revés. Con Baraguá, Antonio Maceo asegura la continuidad de la revolución. Años después, se reanuda la guerra libertadora y la invasión, dirigida por Máximo Gómez y Antonio Maceo, partirá del mismo Baraguá de la protesta para llegar a sangre y fuego hasta el último confín de la isla. No somos los cubanos ese pueblo de vagabundos míseros o pigmeos morales que a The Manufacturer le place describir, ni el país de inútiles verbosos incapaces de acción, enemigos del trabajo recio que justo con los demás pueblos de la América española suelen pintar viajeros soberbios y escritores. Hemos sufrido impacientes bajo la tiranía, hemos peleado como hombres y algunas veces como gigantes para ser libres. Escribía Martí en marzo de 1889, se publicaba un día como hoy de ese año en la prensa norteamericana, aquel escrito que sería conocido como Vindicación de Cuba. Y me gustaría comenzar por ese escrito precisamente, porque hoy es aniversario cerrado, hablando con la doctora Marlene. ¿Qué significaba aquella carta de Martí a The Evening Post? ¿Por qué? ¿Qué lo provocaba? ¿Cuáles eran las, pudiéramos decir, las ideas, los conceptos que Martí deslizaría en aquella carta a la opinión pública de los Estados Unidos? Buenas tardes, Randy, y buenas tardes, estimados televidentes. Mira, realmente Vindicación de Cuba es una de las piedras angulares no solo de la obra martiana, sino del pensamiento patriótico cubano de todos los tiempos. Yo recomendaría a todo cubano, viva donde viva, que lea con cierta frecuencia Vindicación de Cuba. Vindicación de Cuba responde ni más ni menos a lo que llamaríamos hoy una campaña mediática contra nuestro país y contra los habitantes de la isla. ¿Por qué te digo que una campaña mediática? Es una respuesta moderada, sólida, oportuna contra una serie de descréditos para nosotros, de los cuales fue origen un artículo publicado en The Manufacturer de Filadelfia bajo el título ¿Do we want to Cuba? ¿Queremos a Cuba? Así, terminado en signo de interrogación, del que se hizo eco el Evening Post de Nueva York con el título Una opinión proteccionista sobre la anexión de Cuba. Lo curioso es que estos periódicos eran adversarios, pero sí estaban de acuerdo en un punto: en los atractivos geográficos, económicos, políticos, de situación geográfica de Cuba y en la inferioridad moral de sus habitantes. Entre otros adjetivos denigrantes,
Dicen que los cubanos son inútiles, verbosos, incapaces, perezosos, cobardes, que sus esfuerzos por liberarse de España no pasaban de tener la dignidad de una farsa, que no teníamos preparación ninguna para el ejercicio cívico, que éramos una bandada de personas sin propósitos en la vida y que por eso Cuba nunca iba a ser libre e independiente y ningún cubano estaba preparado para ser ciudadano en una república libre. Por esa razón, según ellos, sería perniciosa para los Estados Unidos incluso la anexión, porque éramos una civilización degenerada, para decirlo con palabras más contundentes, y entonces lo único aceptable para los Estados Unidos, llegado el momento, no era siquiera la anexión, era tener a Cuba como una dependencia, pero lo más aceptado no era eso siquiera, sino americanizarla por completo, es decir, despojarnos de nuestra identidad como nación, despojarnos de nuestra cultura. Y Martí, justamente alarmado porque las ideas anexionistas estaban ganando mucho cuerpo en ese momento y ya se estaba preparando algo que se iniciaría a finales del 89 y continuaría durante el primer trimestre del 90, que es la Conferencia Panamericana, ese antecedente tremendo de dominación continental y de los apetitos que se expresan hoy día sobre nuestras tierras. Martí estaba muy alarmado por esto y decide responder de esa manera. ¿Y cómo responde? Con argumentos basados en nuestra historia, en la historia cercana, la de la Guerra de los 10 años, esa que los norteamericanos llaman farsa, y no tiene a menos recordar que más de un norteamericano valiente murió luchando en los campos de Cuba, con alusiones evidentes a Henry Reeve y a la incorporación y pelea en nuestros campos durante un periodo importante de tiempo de Thomas Jordan, entre otros. Entonces, además de eso, Martí acude a hechos de la emigración cubana asentada en varios lugares del mundo, no solo en los Estados Unidos, y pone ejemplos saludables de cómo esa emigración fue capaz de abrirse camino en la tierra extranjera, dominar el idioma, hacer fortuna a algunos, la mayoría en trabajos honrados, otros con más éxito, otros con menos, pero todos laborando por el bien del país, como un puñado de tabaqueros levantó una comunidad en un islote desierto, con franca alusión a Cayo Hueso, como las señoras, las dueñas de esclavos, se convirtieron en esclavas, dice Martí. Y es curioso porque cuando nosotros trabajamos con el borrador en inglés anterior a la versión publicada de Vindicación de Cuba, para la edición crítica del tomo 31 de las obras completas que acaba de concluirse y se publicará en algún momento, pero ya está terminado. Cuando trabajábamos con ese borrador nos dábamos cuenta de cuán laborioso fue para Martí urdir ese discurso en la lengua del contrario. Porque lo escribió en inglés. Lo escribió en inglés. ¿Cómo tacha frases completas que, aunque las escribe en inglés, están pensadas en español y sabe que no van a funcionar? ¿Cómo elimina cualquier dureza de juicio para no obstaculizar la comunicación? ¿Cómo se preocupa por moderar su lenguaje? Y a la vez, ¿cómo ese pulso ha temblado tanto? Porque evidentemente es presa de una indignación profunda, está herido en lo más profundo de sus sentimientos patrióticos. Uno se pregunta, profe, ¿cómo en ese momento estaría ese Martí que supo expresar toda su indignación con argumentos duros, con argumentos concretos, y a la vez no ofender al pueblo estadounidense, ni tampoco incluso a los anexionistas, que serían como el conducto hacia esas posiciones, ¿no? A eso iba, precisamente porque el problema para Martí, y lo deja dicho desde el inicio, no es discutir el problema de la anexión. Y está claro en aquel momento que podía haber anexionistas que ingenuamente, en aquel momento era posible, hoy no, que ingenuamente confiaran en las buenas intenciones de los Estados Unidos y aceptaran alguna ayuda de los Estados Unidos. Pero realmente el problema era una cuestión de honor nacional.
estamos siendo ofendidos, estamos siendo tildados de seres inferiores y eso no era posible permitirlo. Pero el asunto es que no solo hace eso. Vindicación de Cuba, como bien tú apuntabas al inicio, sale en inglés en The Evening Post el 25 de marzo, pero ya el 3 de abril él tiene traducidos los artículos ofensores y el texto completo de Vindicación de Cuba con una nota de presentación donde dice, comienza diciendo aproximadamente así, que cuando un pueblo, por fatalidad política o por imperativos económicos, piensa aliarse con algún vecino, hay que saber bien qué es lo que se va a hacer, hay que delinear una estrategia, no sea que su vecino lo desprecie. Porque si tu vecino te desprecia, si no te respeta, no tienes nada que esperar de ese pueblo. Entonces, ese es el punto de partida. Y luego vienen los textos, porque lo que quiere es que la emigración hispanohablante asentada en la urbe, y luego eso llegó a Cuba, eso circuló en Cuba también, y debe haber circulado, me atrevería yo a decir, en otros países de Hispanoamérica. Saquen conclusiones por sí mismos, no deseen imponer ningún criterio. Y lo que está tratando es de unir, porque él siempre apuesta por unir y salvar a todo el que sea salvable. Luchó la revolución por la independencia. Por ella dio su existencia el héroe de la invasión. No llenará la anexión del buen cubano el deseo, guay es imposible. No creo, Bar, que haya tan solo un cubano que así menosprecie ufano a la memoria de Maceo. En Fidel y su ejemplo se han forjado las nuevas generaciones de revolucionarios tras el triunfo del 1 de enero de 1959, que consolidó para siempre la identidad y el temple de nuestro pueblo y la formidable cultura de lucha y resistencia que hoy asombra al mundo. Yo sí creo en el socialismo y creo cada vez más en el socialismo, porque hemos visto lo que se puede hacer en el socialismo. No se puede hacer jamás en el capitalismo, ni se puede hacer a base de otras cosas materiales, que no vamos a poder competir con la sociedad de consumo yanqui. Vamos a entrar en competencia para que la gente se quede aquí a base de darle más zapatos, más lujo, más cosas. ¿Cuántos se quedarían aquí? Si nosotros, el cemento que une al ciudadano a su patria no es otra cosa que el bienestar material. Vamos a competir con los salarios de los imperialistas, su productividad, su tecnología. No vamos. Eso para mí siempre fue una cosa muy clara, desde el principio. Que nosotros no podíamos competir con la sociedad de consumo en cosas materiales. Sí, debemos dar lo material y todo lo que podamos. Sería absurdo, injustificado, si usted puede dar un 0,1% más, si no lo da. Y debemos esmerarnos por mejorar las condiciones de vida del personal. Y creo que las vamos a ir mejorando en la vivienda, en las escuelas, en los círculos, entonces, en la cultura. Recuerdo lo que dije, lo que significaba la cultura. Cuando había los criterios de que esto cuesta tanto, este edificio, esto es improductivo, como si lo único productivo es aquello que produjera cemento, acero, cosas materiales. Hay una metodología socialista que jamás me he podido resignar a ella. Una metodología en virtud de lo cual un calzoncillo vale más que un trasplante del corazón. Porque incluso el calzoncillo se pesa o se mide o se cuenta y dice vale 80 centavos, 2 pesos, 3. El trasplante del corazón no se mide, no se cuenta, no incrementa la riqueza del país. Pues la cultura tampoco aparece creando bienes materiales, a no ser que imprime un disco. A no ser que imprime un disco o un libro. Pero ni la salud, ni de la educación, ni la cultura, nada de eso lo cuenta la materia. Claro que nosotros vamos a empezar a contar el trabajo de 600.000 ciudadanos dedicados a la salud y la educación, o más de 600.000, no cuenta, no aporta nada al Producto Bruto. Los capitalistas sí cuentan, todo eso están contando. Pero se creó dentro del socialismo la tendencia a ver nada más que aquellas cuestiones que producían bienes materiales, incrementaban. Bien puede el país de un año para otro no incrementar los bienes materiales en nada, ni en un gramo. Y si duplica, si triplica la calidad de los servicios culturales, eso
incrementa la satisfacción, la felicidad, el nivel de vida, la experiencia, el privilegio de haber vivido todo este proceso revolucionario. Me da una convicción tan profunda de que se puede creer en el hombre. Y así fue. Si no, nosotros habíamos estado locos cuando un grupito pequeño intentó cambiar la vida del país, derrotar un ejército enorme, o cuando desembarcamos 82 hombres, si no hubiéramos tenido confianza en las ideas, si no hubiéramos tenido confianza en el pueblo, si no hubiéramos tenido confianza en las virtudes de nuestro pueblo que se empezó a gestar allá desde los años 68, en la guerra de independencia, en el heroísmo de aquellos tiempos, en las ideas de Martí, en los esfuerzos de nuestros independizadores, los que lucharon por nuestra independencia, a pesar de las décadas que nos cayó de veneno yanqui y de corrupción yanqui. Si nosotros no hubiéramos creído en el pueblo, ¿a dónde habríamos ido a parar? Entonces es un ejemplo tan claro, tan elocuente, que es lógico que se tenga esa confianza. Y nosotros creíamos en los valores del pueblo y creíamos en las ideas, incluso cuando nos quedamos como con 7 fusiles. Hace unos días hicieron un acto allá, conmemoración creo que del 30 aniversario del día que Raúl y yo nos reunimos 7 fusiles. Y nosotros seguimos. ¿Cómo se podía hacer eso? Si no se cree en la gente, si no se cree en el pueblo, si no se cree en sus valores morales. ¿Y cuánta gente no estuvo dispuesto a darle la vida? ¿Y cuánto no lo dio? ¿Por algún dinero habrían hecho eso? Y hoy también nos preguntamos nosotros, ¿es por algún dinero? ¿Es a base de mecanismos de tipo económico que vamos a impulsar? No, eso no es posible. La balanza es la razón del equilibrio. Si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencia, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, una maquillota de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin campera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor despasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo en lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin campera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que luché, qué cosa fuera la masa sin campera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de
ilusiones, que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor del pasado en copa nueva, un determinador de dioses del ocaso, júbilo hervido, contrato y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera.